Bueno, primero agradecer la invitación y mucho más viendo la gran acogida que ha tenido. Os agradezco a todos que estéis aquí y bueno, espero que os resulte más o menos de interés. En cualquier caso, esta presentación es relativamente larga y es adaptable un poco al interés que tengáis. Yo no tenía muy claro cuál era el perfil de la audiencia y en parte estaba un poco más orientado también a juegos en el dominio médico, que es una de las cosas en las que nosotros hacemos, pero también tenemos juegos más en el campo educativo y hemos hecho pruebas en colegios e institutos. Entonces intentaré, aunque las transparencias no están exactamente adaptadas a ese perfil, intentaré resaltarlo un poco más. La charla va a constar básicamente de esta planificación. Voy a hablar un poco en general del aprendizaje basado en juegos y de lo que es nuestro enfoque particular, por qué lo orientamos a cuestiones como e-learning, por qué la plataforma que hemos desarrollado desde cero para crear juegos educativos, que es una plataforma muy sencilla de usar, no hace falta programar. ¿De acuerdo? La idea es poder poner también al docente, y lo mismo que el docente quiere tener algo que decir, incluso cuando explica algo que ya está en un libro, quiere darle su propia orientación, aquí la idea es que pueda hacer lo mismo, pero con los juegos educativos. Vamos a describir básicamente cuáles son las ideas de las que partimos desde el punto de vista teórico, cuáles son los condicionantes que hay, las necesidades, los requisitos, los problemas. Vamos a describir la plataforma que hemos creado nosotros, que se llama eAdventure, que permite crear estos juegos sin programación. Vamos a hablar de algunas de las iniciativas de investigación, porque al fin y al cabo esto es un máster y os debería dar un poco la idea de no solo lo que se está haciendo ahora, sino hacia dónde se mueve esto, cuáles son algunas de los aspectos en los que estamos trabajando hoy en día y mencionaríamos algunas de las aplicaciones, proyectos e iniciativas en los que estamos participando. Vengo del grupo de investigación de la UCM, nos dedicamos a desarrollo de tecnología aplicada en la educación. Tratamos de contactar con personas que son los expertos en dominio, los que saben explicar a niños, los que saben explicar a doctores, porque también trabajamos en el campo médico. La idea es ver, sobre todo, cuál es el rol del educador y cómo pueden utilizarse estos nuevos contenidos interactivos, como son los juegos, como son las simulaciones, principalmente también dentro de lo que es la infraestructura ya existente. No sé si estáis familiarizados con ello, pero básicamente todos los institutos de la Comunidad de Madrid y muchos de España tienen un sistema de e-learning. Tienen un sistema, normalmente pues un Moodle o algo similar, igual que lo hay en la universidad. ¿Cuál es el uso que se hace de eso? Pues puede ser muy diverso. ¿De acuerdo? Cada vez más es cierto que el mayor nivel de tecnificación en las casas hace que desde la propia casa, desde la familia, se pueda acceder. Cada vez los padres, en parte, aunque en España es existe un gran distanciamiento de las familias y la escuela, pero por lo menos se intenta hacer iniciativas de que los padres se impliquen más, sepan lo que está pasando ahí. La idea es que se pide cada vez contenidos más interactivos porque en nuestra vida diaria cada vez estamos más acostumbrados a vídeo, interacción, redes sociales, etcétera. Y sin embargo, normalmente cuando se entra en la escuela se vuelve al siglo XVIII. No. Apaga todos los dispositivos, lápiz y papel, escúchame a mí que soy el oráculo de Delfos, que lo sé todo. Entonces, pero se ha hecho un gran esfuerzo desplegando todos esos sistemas. Lo mismo que tenéis aquí en la universidad, tenéis un sistema de e-learning para dar soporte a las clases. A veces se usa de una forma muy sofisticada, a veces de una forma muy básica. Bueno, la idea también es ver cómo eso se puede relacionar y se puede sacar toda la experiencia que hay previamente de cómo se reutilizan contenidos. Los juegos normalmente son muy específicos. Lo podéis ver, o son juegos para una plataforma determinada o son juegos para web, pero hay muy poco intercambio entre ellos. Bueno, también se puede abordar eso desde el punto de vista técnico. Un poco para entender el campo del e-learning. Hace 10 años, que puede parecer mucho, básicamente casi ninguna universidad española tenía ningún sistema de e-learning. El e-learning era una cosa a nivel de investigación que no se usaba en ningún sitio. Era absolutamente un lujo innecesario, inexistente. Bueno, en estos 10 años no hay ninguna universidad que no tenga un sistema de e-learning, pero es que actualmente ya no hay ningún instituto y prácticamente ninguna escuela primaria que no tenga algún tipo de soporte, por lo menos para igual consulta de notas en los casos o de lo que te dice el profesor cuando tu hijo no va a clase. ¿Vale? Son los sistemas informáticos que tienen mayor crecimiento en las universidades.
han sobrepasado normalmente todos los sistemas de gestión de lo que es el alumnado, han sobrepasado los sistemas de gestión de bibliotecas, que eran previamente los sistemas más grandes. Ahí hay dos entornos, que son los sistemas de código abierto y los propietarios. Normalmente las universidades se está yendo hacia sistemas de código abierto, generalmente Moodle. Aunque la Complutense, como siempre, es muy ingeniosa, mantenemos 3 en paralelo, estamos usando Moodle, pero para hacer nuestra vida más interesante vamos a pasar a Sakai. ¿Vale? Bien, realmente yo pongo el caso que conozco mejor, que es el de la Complutense. Son sistemas muy, muy grandes, con más de 50.000 usuarios utilizándolo cada día, con 60 millones de accesos en el año 2009. Es difícil conseguir datos actualizados de este tipo de cosas, con más de 5.000 personas involucradas desde el personal docente, con 90.000 estudiantes registrados. ¿Vale? O sea, estamos hablando de sistemas muy, muy grandes. Sistemas, además, en los cuales se convierten en sistemas críticos. De repente tú estás acostumbrado a distribuir tus apuntes a través de tu sistema de gestión, a que te entreguen las prácticas a través de tu sistema de e-learning. Pasa a convertirse en un sistema crítico, de tal forma que cuando no funciona, muchas veces las clases se ven modificadas en su transcurrir habitual. Nosotros estamos pasando de entre sistemas, lo cual lo hace bastante complejo, porque normalmente pierdes parte del contenido. En ese entorno donde ya se le está exigiendo al docente que ponga sus contenidos en la red, que los mantenga actualizados, que responda a las preguntas en los foros. Algunos alumnos que el día antes del examen intentan haber puesto una pregunta a las 3 de la mañana y a las 5 ya ponen la queja. Oye, que no me ha respondido. O sea, realmente se producen nuevas circunstancias, hay que fijar cuál va a ser la calidad de servicio. Y ahí encima lo que queremos decir es bueno, vamos a ver si podemos utilizar los juegos educativos, porque realmente nuestros alumnos juegan en su vida particular, ¿por qué no usarlos para enseñar? Bueno, ¿cuáles son las ventajas de los juegos? Básicamente que el que está enfrente de un juego tiene que hacer cosas, son interactivos. Normalmente los juegos no tienen por qué ser fáciles. Eso es una cosa muy curiosa. Hay muchas personas que tú les intentas explicar algún concepto informático o de alguna otra asignatura, y bueno, dice, esto es complejísimo. Pero luego se pasan 50 horas intentando aprender cómo manejar el Civilization, que han pirateado, que su nivel de inglés es muy bajo, y aquello todo le sale en inglés, no hay ningún problema. Y lo logran. Realmente, si dedicaran ese mismo esfuerzo a la mayoría de las asignaturas, tenían garantizado por lo menos un notable. ¿Vale? Podemos reutilizar ese tipo de motivación intrínseca que tiene la gente por jugar, por interactuar con sistemas que le van a dar una realimentación rápida, si lo haces mal en un juego, pues normalmente pierdes una vida, o tienes que volver a empezar, o hay unos sistemas de gratificación. La idea básicamente es que, de esta forma, si logramos hacer que esto funcione, podemos hacer que los alumnos se involucren en su propio aprendizaje. Vaya, tener 2 ratones es un poco desconcertante. Pero claro, generalizar esto, los juegos normalmente son contenidos con algunos problemas. ¿Por qué? Pues básicamente porque son contenidos caros, difíciles de aplicar y que tienen algún tipo de particularidades. En principio, hay cosas que nos pueden parecer muy divertidas, pero normalmente tenemos que intentar decir, si esto de repente se convierte en algo que me tengo que aprender, plantea problemas. Hay que ver cuál es la parte entre entretenimiento y valor educativo. A veces entretenimiento no tiene por qué ser divertidísimo, pero me tiene que mantener interesado. ¿Vale? A veces, la diversión está en la cabeza del que lo juega. Puede ser simplemente que te piques contra el juego. ¿Vale? Dices, esta simulación me pone un 3. A mí, que soy el máster del universo jugando al World of Warcraft. Vamos, por Dios. ¿Vale? O puede haber otro tipo de competición que se produzca en una clase, ¿no? Tú estás allí, esto no me parece muy divertido, y el de al lado mira tu pantalla y dice, qué inútil, has sacado un 3. Y de repente el que hasta ese momento no jugaba, juega a muerte. Y hasta que no gana el de al lado, ¿vale? Hay unos mecanismos propios de los juegos. Lo que sí es muy importante, y más si aquí hay personas que os estáis formando para ser formadores, para ser profesores, es la idea de que hay que permitir que los educadores participen.
y sobre todo que hay juegos más adecuados que otros, ¿de acuerdo? Si en un juego para enseñar a matar zombies se puede meter algún tipo de conocimiento, pero igual no mucho, ¿vale? Aún así sí puede mejorar alguna de las habilidades, como puede ser la orientación espacial, por ejemplo, o la memoria espacial. Bien, en la fase, cuando queremos producir los juegos, normalmente hay un problema. Los juegos a los que estáis acostumbrados a jugar son juegos que tienen en su desarrollo, son juegos que se denomina técnicamente AAA, juegos comerciales, de plataforma, tipo Xbox o similares, son juegos que cuestan más bien del orden de $1.000.000 que del orden de algo razonable. Hacer un libro no cuesta tanto. Hacer un PDF no cuesta eso. Entonces hay que justificar, pues un poco, que realmente ese coste tiene sentido, ¿vale? De hecho, parte de los mercados que hay para los juegos educativos son mercados donde hay bastante dinero. En concreto, el mercado militar. Muchos de vosotros conoceréis el American Army. ¿Cuántos conocéis el American Army? ¿No? Me sorprende. Bueno, es un juego pagado por el Ministerio de Defensa americano para lograr que la gente, entre otras cosas, conozca básicamente lo que es todo el vocabulario del ejército y la gente, digamos, como allí el ejército es profesional, quiera ir al ejército. Hay una escasa reusabilidad de juegos, pues porque tienen muchas dependencias, ¿no? Los juegos o necesitan una tarjeta gráfica muy específica, o son juegos para una plataforma determinada, o son juegos que son solo para PC, pero no los intentes jugar en un Mac, o son juegos para Mac, pero no los intentes jugar en un PC, etcétera. Y desde el punto de vista educativo hay un problema bastante grande, y es que muchas de las veces, incluso si el juego es educativo es bueno, el profesor no sabe lo que está pasando. Y esto ya nos lo encontramos hace bastante tiempo. En los años 90 se desarrollaron mucho las simulaciones para enseñar, por ejemplo, física. No, en vez de explicarles el sistema solar y la gravitación, pues les damos una simulación donde ponemos los planetas y tú puedes cambiar cosas como la masa, el radio, etcétera. ¿Y qué es lo que hacían los alumnos? Esto mola un montón, mira, puedo enredar aquí. Nada, voy a ver si hago que el radio de Júpiter sea tan grande como para que Saturno quede dentro de Júpiter, ¿no? Y esto choque, y se lo pasaban bien. ¿Estaban aprendiendo física? De aquella manera, igual algunos sí, ¿vale? Y eso es porque realmente el juego funciona como una caja negra. Lo juegan, pero no sabemos mucho qué es lo que está pasando ahí. Y luego, sobre todo, hay una barrera muy grande entre lo que son los tecnólogos y lo que son los educadores. Los juegos van a subvertir el rol del educador. ¿Por qué? Porque todos los alumnos juegan y no todos los profesores juegan. Entonces, un profesor enfrente de una clase de 25 alumnos, cuando haya 10 de esos alumnos que jueguen el juego mejor que él, ¿se va a encontrar a gusto? Pues sí reinterpreta su rol. Sabe que va a tener que jugar otro nuevo papel dentro de la clase, pero en muchos de los casos no. Y además muchas de las veces se encuentran con problemas que son típicamente técnicos, donde él, pues bueno, qué mejor demostración, ¿no? Hemos tardado más de 15 minutos en configurar este entorno, ¿no? Por un pequeño problema con mi ordenador. Pues imaginaros un profesor que no tiene formación técnica de ningún tipo. Entonces, realmente no puedes hacer que el despliegue de estos juegos en la clase sea muy complejo. Porque si le dices, no, hombre, no, si no pasa nada. Mira, con media hora de configuración de cada uno de los 30 equipos de tu clase, lo dejas resuelto. Pues entonces te dirá el educador, sí, muy bien, pues ya lo haré, ¿vale? Entonces, realmente tenemos que intentar simplificarle la vida al educador. Oh, perdón, me he pasado una. Bien, me he pasado incluso más de una. Me he pasado unas cuantas. No. Bueno, básicamente lo que también es interesante es saber qué es lo que está pasando, ¿de acuerdo? Saber si los alumnos están aprendiendo y cómo se puede hacer eso. Hoy en día, en la mayoría de los casos, por ejemplo, uno de los ejemplos que se cita en la bibliografía es: a veces es muy difícil que los alumnos entiendan cómo funcionaba la sociedad en la Edad Media, o cómo en épocas anteriores se empezó a hacer la especialización del trabajo en una sociedad. Bueno, tienes un juego que te lo explica muy bien, que es Civilizations. Y los alumnos juegan a él, podemos utilizarlo. El problema es que, ¿cómo sacamos rendimiento a ese juego, incluso si
suponiendo que tenemos dinero para comprar las licencias y desplegarlo en una clase. Bueno, pues normalmente lo que habrá que hacer es utilizarlo como elemento motivador para crear discusiones, para poner exámenes para ver qué es lo que han aprendido, para matizar algunas de las exageraciones que se ponen en el juego para que sea más divertido, ¿vale? Bien, con estos condicionantes, nosotros lo que hemos intentado con eAdventure es hacer que los juegos educativos puedan ser desarrollados por cualquiera. Y cuando digo cualquiera, me refiero a cualquiera de vosotros. En eAdventure cualquiera de vosotros puede crear un juego educativo. Que sea divertido ya es otra cosa, ¿vale? Pero técnicamente no tendréis ningún problema. Va a haber una interfaz gráfica para hacerlo. Entonces la idea es que sea muy sencillo diseñar, probar y evaluar distintos enfoques. Vamos a hacer jueguecitos más o menos simples, ¿vale? La idea es que podamos hacer juegos en los cuales nosotros nos tengamos que centrar más en los contenidos que en lo difícil que va a ser hacer el juego. Bueno, normalmente tendrás que tener muchos detalles técnicos, animaciones, programación, etcétera. No, eso ya está cubierto por la plataforma. Y además facilita el despliegue y la evaluación. Se pueden poner evaluaciones dentro de lo que es el propio juego. Entonces, dentro de este incrementar el valor pedagógico y reducir los costes de desarrollo, hemos creado una herramienta de autoría. Es una herramienta gráfica que no hace falta saber programar. O sea, yo es que no sabía programar, no hace falta, ¿vale? Voy a poder crear un juego razonablemente simple si yo tengo una buena idea de una historia que quiero contar. Para eso hemos tenido que limitar también el tipo de juegos que podemos hacer a juegos de aventura gráfica, ¿eh? Pero, bueno, básicamente la idea es poder facilitar el mantenimiento y la reutilización. Además, nosotros damos ejemplos de juegos sobre los cuales puedes crear otros nuevos. Cuando digo una interfaz sencilla, es una cosa de este tipo, donde, bueno, si veis este gráfico, igual alguno de vosotros, si os gustan pues juegos un poco antiguos, veréis que ese gráfico lo hemos pirateado de algún otro lado, ¿eh? Dando también una idea, no digo que tengáis que hacerlo, pero esto se llama un uso académico legítimo, ¿eh? Es una forma de mencionar el pirateo pero sin ánimo de lucro, ¿eh? La idea es básicamente que aquí tienes todos los elementos que componen un juego. Las escenas intermedias o vídeos, los objetos de decoración, los protagonistas, los personajes, las conversaciones que van a pasar ahí, y las puedo editar de forma gráfica. ¿Qué tipo de juegos puedo hacer? Bueno, de tipo estilo Myst o Monkey Island, básicamente. Nos interesan juegos de aventura porque son juegos en los cuales dentro de esa aventura puedes poner bastante contenido educativo y aún así que sean juegos interesantes. Aunque estos juegos han estado de capa caída un tiempo, ahora vuelven a resurgir dentro de lo que es incluso la propia industria propiamente dicha, juegos comerciales, ¿vale? La idea es que también puedes incorporar puzzles complejos, puedes incorporar desafíos que tienes que pasar. Si no pasas esto de aquí, pues no puedes avanzar en el juego, cosa que busca que el usuario se motive. Y sobre todo la historia es importante. Lo que está pasando ahí es importante como hilo conductor para todas las cosas que hacemos. Puedes crear dos tipos de juegos en primera persona, con fotorrealismo. Dice, otro de los problemas que hay en los juegos normalmente es, por un lado, la programación y por el otro lado, lo difícil que es crear gráficos buenos. Aparte de que hay gráficos que no tienen que ser muy buenos, como ha demostrado South Park para triunfar, ¿no? Y algún otro. Realmente, si tienes un buen guión, a veces los gráficos pueden ser no tan buenos, pero es que aquí además puedes hacerlo con fotos. Puedes hacer que sobre esas fotos puedes interactuar, puedes pasar de un escenario a otro. En vez de, bueno, pues coges una persona, la pones sobre un fondo, sobre un croma, sobre un fondo verde, y si no, pues buscas algo aproximado, le haces unas fotos hablando sin hablar, moviendo en distintas posiciones, y ya tendrías una animación básica, ¿vale? La recortas con un Photoshop y funcionando. O podríamos hacer ya juegos en tercera persona, que es, ya tienes que dibujar un avatar que vaya dentro del juego, ¿vale? Esto aquí no parece un juego, pero lo es. Es una simulación. Está hecho por una práctica de medicina. En vez de ir al laboratorio, pues era para determinación del hematocrito humano, había que matar ratas, y es muy cara la práctica. Si ese día no puedes ir porque es tan malo, tienes otro día para recuperar. Si el segundo día no puedes ir por alguna otra razón, esa práctica te queda sin hacerla. Mejor una simulación interactiva que nada. También puedes hacer juegos que parecen más juegos, ¿vale? En este caso tienes que ser capaz de, digamos, diseñar los gráficos o tomarlos de algún lado
La idea es que, asociado a esto, va una metodología de desarrollo en la cual podemos implicar también a los diseñadores y a los docentes, ¿vale? Pues tener una idea, decir, bueno, pues yo quiero hacer un juego que enseñe este tipo de cosas, y la idea es básicamente que la herramienta está pensada para que si tú tienes una buena historia que dé un soporte a un juego, la herramienta te ayude de tal forma que de una buena historia idealmente nunca debería salir un mal juego. Y os digo que la diversión es siempre una cosa difícil, no hay formas de medirlas. Hay juegos en los cuales se han gastado 30 millones de dólares, los juegos son un negocio mucho más importante que el de las películas, tienen inversiones gigantescas y aún así nadie sabe a priori si un juego va a ser muy divertido o no, ¿vale? De hecho, tenemos incluso excepciones en juegos educativos. A mí, uno de los que más me gusta es el de Brain Training, porque es el único juego en el que yo he visto a la gente practicar matemáticas, ¿vale?, sin que alguien le obligue. Y que además les parezca divertido. Y solo hay dos ideas detrás. Era un juego diseñado para que ancianos japoneses no desarrollaran Alzheimer o incrementaran sus capacidades de agilidad mental, memoria, etcétera. Y de repente te encuentras adolescentes de todo el mundo jugando a él y divirtiéndose porque tiene el concepto de edad mental detrás, y como ellos manejan mucho mejor los dispositivos, pues bueno, ellos se lo dan a su padre. ¡Ah, qué bien! Mira, qué divertido. Tienes una edad mental de 70 años, ¿no? Les parece muy divertido, se desarrolla un nivel de competencia y ves a la gente pues haciendo series lógicas, operaciones matemáticas, ejercicios de memoria a corto plazo. Y dices, Dios mío, y funciona. Un juego desarrollado básicamente por una persona con una idea muy personal, sin ni siquiera tener gran parte del apoyo de la compañía detrás, y se convierte en un gran éxito. Es un juego que además enseña, o por lo menos mejora lo que es la destreza, y funciona. Bueno, otro de los elementos que tenemos detrás de eAdventure es la parte de que estos juegos además se van a empaquetar todos los elementos de gráficos, todos los elementos de lo que te permite hacer animaciones detrás, de que te permite hacer la interacción, las conversaciones, se van a empaquetar como objetos educativos. Si no entendemos muy bien lo que es un objeto educativo, básicamente, pensar como un curso. La idea es que entre todos estos sistemas de e-learning hay un estándar detrás, hay un formato común, de tal forma que yo puedo empaquetar todo el curso en ese formato y me lo puedo llevar de uno de los sistemas de estos de e-learning a otro, más o menos de forma automatizada. Eso es lo que hace un poco más simple nuestra vida en la Complutense, ahora que en 3 años vamos a pasar básicamente a 3 sistemas diferentes. Estamos en WebCT, pasamos a Moodle y quién sabe si el año que viene o dentro de 2 años pasaremos a Sakai. Empaquetas el contenido en esa forma y lo vas pasando de sistemas, pierdes normalmente algún tipo de información, pero poca. Bueno, pues eso es lo mismo que queremos usar con los juegos para hacerlos más sencillos en su despliegue en los colegios. La idea es que tú puedas empaquetar el juego y puedas comunicarlo con un sistema de e-learning utilizando alguno de esos estándares. De hecho, una vez que tú creas con el editor de eAdventure, creas un juego, lo puedes almacenar en un repositorio de objetos y cursos educativos que hay en España, nacional, que se llama Agrega, que está financiado por la iniciativa red.es, y también a partir de ahí pues puedes desplegarlo en alguno de estos sistemas Moodle, Sakai, que se utilizan en los institutos o en las universidades. Aparte de esto, en nuestra página web también hemos intentado utilizar lo nuevo, y es que, por supuesto, nadie que juega juegos y que se precie lee ningún manual, ¿no? Esa es una de las características fundamentales de 2 tipos de personas, de los informáticos y de los gamers, de los jugones así, ¿vale? Bueno, pues para eso hemos puesto un vídeo. En 4 minutos te dice lo que hace nuestro sistema, ¿no? Y se puede descargar, ¿vale? Esa es la página web de nuestro grupo. Otros ejemplos de juegos que hemos hecho. Empezando de arriba a abajo, el primero es un juego para enseñar música este lo hemos probado en el Ramiro de Maeztu, ¿vale? La asignatura de música, que en España siempre es una asignatura que no logra despertar mucho interés por parte de los alumnos, ¿vale? A la derecha de eso es un juego con unos gráficos muy simples que podéis descargar directamente en una de las páginas que vamos a dar. Está hecho con el Centro de Tecnologías Educativas de Aragón
y es Trip to London. Es una forma de practicar lo que sería el idioma necesario para hacer un viaje, ¿no? Es como aprender a decir que quieres que tu asiento esté en un pasillo en vez de en una ventanilla o ese tipo de cuestiones. Este otro de abajo a la izquierda es un juego para enseñar procedimientos de emergencia, si te está dando un ataque al corazón, cómo utilizar un desfibrilador automático o qué hacer cuando una persona no puede respirar. Y el otro, el de la camilla, es un programa, un juego que hemos hecho para reducir el nivel de estrés y disminuir los fallos de los estudiantes de medicina la primera vez que van a la sala de operaciones con pacientes reales, ¿vale? Porque pueden tocar cosas que no deberían tocar o pueden estar tan asustados en una esquina que no vean nada, ¿vale? Entonces se trata de que ellos, mediante un juego, revivan la experiencia que van a vivir a posteriori, ¿no? Y aprendan pues a hacer cosas tan básicas como apagar el móvil, mirar por la puerta del quirófano antes de entrar, no siendo que vayan a tirar alguna de las cosas porque esté saliendo en ese momento alguien, qué es lo que pueden tocar, qué es lo que no pueden tocar, cuáles son las zonas estériles con las cuales no pueden interactuar, cuáles sí. Vale. Bien. Entonces, a partir de eso, aquí ya entraríamos más en el aspecto de... Os voy a comentar algunas cosas, espero que un poco más rápido, a nivel de investigación, pero sobre todo yo lo que, si tenéis interés en esta parte de juegos, yo lo que trataría de motivaros es el hecho de deciros, bueno, tenemos vídeos en YouTube, tenemos vídeos en nuestra página web, la plataforma es gratuita, está abierta, tenemos un modo de colaboración, si alguien desarrolla un juego que sea más o menos razonable le hacemos un justificante, le decimos que ha participado, que lo hemos revisado, que lo ha publicado. Tenemos estudiantes de máster de Colombia que hacen juegos y los publican, o la plataforma está siendo traducida al chino. Si alguien sabe chino, nos gustaría encontrar algún colaborador que nos ayude a verificar que la traducción está bien hecha. Al ruso, al rumano, ¿vale? Bueno, vamos a continuar. Otra de las cosas que estamos haciendo con los juegos es tratarlos de integrarlos en algunas otras herramientas de e-learning que hacen cosas un poco más sofisticadas. De momento los sistemas de e-learning son básicamente, si simplificamos mucho, sería un sitio donde te dejan los apuntes, donde tienes asociado un panel de avisos, un foro que usaréis de aquella manera, porque igual os interesa más crearos un foro paralelo donde os modifiquéis os mostréis con mayor libertad. Y alguien diga, ¿alguien me puede dar alguna idea buena para la práctica 3? ¿No? Cuando está diciendo, ¿alguien me podría dejar el código? O alguien sabe dónde puedo sacar una versión que adaptar de no sé qué práctica. Bueno, hay otros sistemas que tienen una forma un poco más elaborada de hacer ese tipo de cuestiones, como son el sistema LAMS, que se monta encima de Moodle o de Sakai o de alguno de estos sistemas de e-learning, y lo que permite es que el profesor haga un diseño de la clase de una forma gráfica, ¿vale? Que va a decir, bueno, pues aquí sobre todo para alumnos que lo van a cursar a distancia, normalmente los usos en la Universidad Española que tenemos y también en los institutos es lo que se llama un aprendizaje mixto. El sistema de e-learning te da simplemente soporte, pues si algún día no has ido a clase, no tienes que andar mendigando los apuntes, normalmente te los han dejado ahí, ¿no? En algunos de los casos las clases se pueden grabar en vídeo, los menos, porque eso tiene un coste, pero hay en algunos sitios que se hace. Pero si estás a distancia completamente, pues bueno, el profesor aquí puede de una forma gráfica decir, pues inicialmente vas a hacer una presentación, luego vas a hacer una actividad, luego en base al resultado que hagas en esa actividad vas a tomar un camino u otro, ¿vale? Bien, pues aquí lo que hemos hecho es que eAdventure está integrado en este sistema gráfico de desarrollo, es un sistema que tiene modelado educativo detrás, y la idea es que yo puedo poner como uno de estos módulos activos los juegos. Y en función del resultado que saca en el juego, puedo tomar decisiones posteriores. Si yo juego al juego y lo hago bien, significa que igual he aprendido algo y voy por un camino. Si lo hago mal, significa que no he aprendido suficiente y me enviarán al repaso o a cosas por el estilo, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, visto en detalle este branching, pues sería, si lo he hecho bien, me voy al final, y si no, me voy a un repaso de conceptos, vuelvo a jugar el juego, y después de ahí ya me voy al final para no ser muy pesado, ¿vale? La idea básicamente es que yo voy a tener un sistema gráfico detrás en el cual puedo poner algún tipo de comunicación y donde puedo
ver cuál va a ser el flujo de aprendizaje, incorporando los juegos como un módulo. La idea es que yo no tengo por qué haber desarrollado el juego, pero si sé que este juego enseña, en este caso que estoy poniendo aquí en concreto, hicimos un juego muy sencillo para jugar con niños pequeños que enseñaba el concepto de paridad, números pares o impares, en su representación como número, en su representación como conjunto, ¿vale? Y algún otro tipo de ideas. Dentro de este sistema, como tiene modelo educativo, pues puedes saber qué es lo que está pasando. La parte buena es que estos sistemas que tienen modelo educativo, sabes lo que hace cada uno de los alumnos, ¿vale? De hecho, en los sistemas actuales también saben lo que están haciendo, ¿de acuerdo? Si alguien nos dice, y en esta asignatura se puntuará la participación en el sistema a distancia, ¿no? Todos estos sistemas suelen tener algún sistema por lo menos básico de monitorización que va a decir qué páginas habéis visitado, cuánto tiempo habéis estado en ellas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En las que tienen muy baja interactividad, pues los alumnos que lo saben, que saben cómo funciona el sistema, dicen, vale, tema 1, lo abren, café, ¿vale? Tema 2, lo abren, Facebook. Tema 3, lo abren, WhatsApp, ¿vale? Y entonces tratan de hacer digamos, engañar al sistema, hacer un gaming of the system, pero a decir luego el profesor, pues mira, este se ha conectado muchísimas veces, ¿qué interés tiene la asignatura, no? Luego hay sistemas un poco más elaborados que lo que van a contar pues es cuántas participaciones has tenido en el foro, sistemas mixtos de número de accesos, tiempo que has estado ahí, participaciones en los foros, etcétera, ¿vale? Aquí, en el momento que tú puedas poner un juego como elemento activo y pueda ver qué rendimiento has sacado en el juego, eso ya te va a exigir interacción y te va a exigir que pienses, ¿vale? Entonces, bueno, pues obtendríamos un nivel mayor de interacción. De hecho, ya os digo, como tiene estas funciones de monitorización, pues podría ver este tipo de cuestiones. En este juego de paridad, pues había dos tortugas. La historia es que son dos tortugas, una que se llama par y otra que se llama impar, ¿no? Es para un colegio bilingüe de los de la Comunidad de Madrid, estaba en inglés, ¿vale? Y a una solo le gustan las cosas pares y a la otra le gustan solo las cosas impares, ¿no? Bueno. Básicamente, ¿cuál es la idea que hay detrás? La idea que hay detrás es que incluso si los juegos son diferentes, siempre puedes tener un conjunto de variables que te dan una idea de lo que está pasando en el juego. Ahí es mucho más difícil engañar al juego, porque el juego es un sistema interactivo. Entonces puedes saber cuánto tiempo pasas en el juego, pero también sabe cuántos clics has hecho, cuánto tiempo te has pasado. Si abres el juego y te vas a Facebook, el juego de repente dice, esto está inactivo, ¿vale? Ya es más difícil de engañar que el sistema normal, ¿vale? Luego al final tienes que tomar decisiones. Te va a decir, a ver, de estos de aquí, ¿cuáles son pares y cuáles son impares? Ahí el concepto es muy sencillo, pero esto estaba orientado a niños de 5 años, ¿eh? A ver si... que podéis engañar a este sistema, por supuesto, ¿vale? Bien, la idea básicamente es que de esta forma puedes hacer nuevos enfoques pedagógicos. Lo mismo que se hace para esto se puede hacer para más cosas. Bien, otra de las ideas en las que hemos estado trabajando es, vale, yo tengo una historia, yo os he dicho, normalmente con eAdventure si tengo una buena historia no debería tener un mal juego. Pero hay una pequeña trampa, o grande, dependiendo de dónde la veamos. Y es que yo os he dicho, tenemos por un lado la historia, pero luego cuando vamos al editor, yo os digo, en el editor ¿qué tenemos? Tenemos escenarios, personajes, conversaciones, y lo tenemos descompuesto. Y ahí la historia donde la veo. ¿Vale? Es como en el teatro. Tú dices, historia de una escalera, esto pasa en una comunidad de vecinos, ¿vale? Pero a partir de ese momento saltas a interacciones. Habla un señor con otro, hay un conflicto, hay un juego, etcétera. Vale. Eso es uno de los problemas que hay. Normalmente, en los juegos tú vas resolviendo aspectos concretos de interacción o de presentación y esa historia que hay detrás se diluye un poco. ¿Existe alguna forma de poder representar la historia y que a partir de la historia pueda crear automáticamente el juego? Bueno, pues eso es lo que hemos intentado haciendo un lenguaje visual. La idea es que incluso cuando lo tienes que programar, tienes que poner algún tipo de indicadores dentro del sistema que nosotros, como somos informáticos, pues llamamos variables, flags o cosas por el estilo, ¿vale? No hace falta programar, es básicamente decir, ¿ha pasado por aquí sí o no? ¿Tiene la llave sí o no? ¿Vale? Si no tiene la llave no puede abrir la puerta. Cosas de ese tipo, ¿vale? Bien, la idea es, ¿puedo representar la historia y además puedo tener en cuenta características que sean educativas? Bueno, pues la idea básicamente es que puedo hacer un asistente
e incluso un lenguaje visual de este tipo que me permita ir definiendo el juego, ¿vale?, de una forma más o menos sencilla, y que a partir de ahí pueda crear el juego directamente, ¿vale? A partir de esa presentación, que sería visualmente de lo que está pasando ahí, ¿vale?, pueda decirle, y ahora me creas el juego, y a partir de ese momento tengo ya un juego con el cual puedo interactuar y puedo crear cosas. Esto está todavía a nivel de investigación, eso no lo tenemos todavía disponible, es una tesis doctoral que acaba de terminar. Debe ser buena porque la persona que lo ha hecho lo ha contratado Google, o sea que ese siempre es un criterio de calidad bastante razonable. Otra de las cosas que estamos haciendo es, está muy bien esto de los juegos, introduce aspectos, como ya hemos visto, de que puedes tener un mayor control de lo que hace o lo que no hace la persona, pueden parecer más razonables, sobre todo te puede poner en circunstancias en las que tú tienes que tomar decisiones, ¿vale? No te puedes simplemente dormir y decir, bueno, que suelte el rollo que quiera, que a mí se me dan muy bien los exámenes, ya llegará el día del examen y si tengo suerte, pues aprobaré, ¿vale? En un juego tienes que ir tomando decisiones rápidas, esas decisiones van a tener un efecto, o bien en una realimentación inmediata, o bien que me lo va a apuntar el juego para tener mayor o menor nota, o para un informe final. Pero esto, que tiene unas grandes ventajas, plantea otro problema, y es que entre un 5 y un 8%, dependiendo de cómo lo consideremos, de la población, tiene problemas de discapacidad, considerando también personas mayores, los aspectos de personas que sean, bueno, pues demencias, o personas que empiezan a tener problemas de memoria, etcétera. Pero la educación es un derecho universal. Entonces, si nosotros estamos pensando en introducir juegos en educación, ¿qué pasa cuando tengo una persona, pues, que tiene limitaciones en la visión, que tiene limitaciones? Muchos de estos juegos se basan en, vamos, los de web, en por lo menos manejar un ratón. ¿Qué pasa si no tengo contraste de color en la visión, soy daltónico, tengo visión de efecto túnel, tengo un problema de movilidad en el ratón? Ya no te digo en la consola, vamos, que llegan unos momentos en las consolas actuales que tienes que manejar los pies, las manos, y algunas veces la única forma de pasar un nivel es ponerte allí y darle con la nariz al botón del centro, porque si no es casi imposible, ¿no? Realmente plantea unos problemas de destreza en muchos aspectos muy importantes. Bueno, pues nosotros lo que estamos es trabajando sobre todo con la Organización Nacional de Ciegos, con la ONCE, para ver si podemos tratar de simplificar el desarrollo de los juegos. Los juegos ya son muy caros. Cuando el mercado disminuye, como es el de las personas con discapacidades, pues normalmente hay muy pocos juegos accesibles. Muy pocos juegos para ciegos, muy pocos juegos para personas que no pueden recordar más de 3 o 4 opciones, ¿no? Entonces, la idea es, ¿podemos de alguna manera tratar de hacer más sencillo el desarrollo de juegos accesibles? Y eso es lo que hemos tratado. Además, ahí tiene también un efecto más social, que es el hecho de tratar de hacer que la discapacidad en los juegos esté más visible. En muchos casos los diseñadores de juegos no tienen la concepción, algunos de los juegos se podrían hacer por lo menos un poco más accesibles, y los diseñadores ni siquiera tienen esos conceptos en cuenta. Bueno, básicamente la idea es que en muchos de los casos los juegos que tú puedes jugar mediante el ratón, puedes hacer que también se puedan jugar mediante teclado, mediante comandos escritos. A nosotros nos parece mucho más aburrido. Pero si tú no vieras la pantalla y te manejas muy bien con el teclado, puedes jugar, siempre que tengas algún tipo de orientación. Y si no, no puedes jugar. Y realmente los juegos son el nuevo medio de la juventud, ¿vale? Lo mismo que fueron en su momento la literatura, posteriormente el cine, posteriormente la televisión, hoy en día son los videojuegos. La idea también es que en muchos de los casos, si yo no veo muy bien o me cansa la lectura, pues puedo poner un sintetizador de voz que toma esos mensajes y me los pasa a sonido, ¿vale? Y en muchos de estos casos eso se puede hacer de una forma, si no automática, semiautomática o al menos automatizable. La idea es básicamente que podríamos poner simplemente una plataforma en la cual yo active aquí y a partir de activar un conjunto de casillas de verificación pase a tener entrada por reconocimiento de voz, entrada por teclado, o directamente que los mensajes se me muestren de forma
mediante sonido. Y esa es la parte en la que estamos investigando y tratando de hacer juegos que sean cada vez utilizables por un mayor rango de personas. Otra de las cosas en la que estamos trabajando y para la cual tenemos juegos es la parte de movilidad. Bueno, hoy en día casi todo el mundo, ¿vale? Igual le parece muy caro comprarse un libro, pero hoy un dispositivo móvil, un teléfono, los llamados inteligentes, con una cierta capacidad, es casi un elemento de distinción social, pero si no lo tienes, no si lo tienes ya. O sea, básicamente todo el mundo tiene un teléfono en el cual puedes ejecutar, un teléfono que tiene la misma capacidad que tenía un PC de sobremesa de hace 4 años, quizá, no mucho más allá. ¿Vale? Bueno, pues nosotros lo que estamos intentando es que los mismos juegos que hacemos para la web sean desplegables en este tipo de plataformas o, sobre todo, en la nueva revolución que son las tabletas. Nosotros tenemos los juegos que se pueden desarrollar, los mismos que desarrollas para la web los puedes desplegar en dispositivos Android, ¿vale? Por el tipo de tecnología que hacemos. La idea es que básicamente lo puedas desarrollar una sola vez y luego puedan jugarlos en distintos entornos, web, teléfono móvil, tabletas, etcétera. Y ahí lo único que pasa es que si solo hiciéramos la traslación directa, pues perderíamos parte de las ventajas que puedes introducir, como son que todos estos dispositivos tienen localización GPS, tienen acelerómetros, tienen brújula, de tal forma que puedes introducir la ubicuidad, la posición como un elemento más en el juego. Hacer que, por ejemplo, para lanzar una nueva escena de juego te tengas que cambiar de posición. Lo cual está muy bien. ¿Por qué? Porque una de las cosas que se le achacan a los juegos es el hecho de que fomentan el sedentarismo. Bueno, pues con esto estamos investigando cómo puedes hacer, por ejemplo, de una forma sencilla, un juego tipo gincana o un juego para que realmente los alumnos tengan que ir a ver un conjunto de digamos, pues de elementos que tú quieras, o de la naturaleza o elementos arquitectónicos, y cuando llegues allí les surja alguna situación de juego nuevo, ¿vale? Bueno, ahí tenemos uno de los juegos que tenemos en la web. En nuestra página web tenéis un montón de juegos de ejemplo, ¿vale? Y ese se puede desplegar en un juego, digamos, en un teléfono móvil. Lo único que cambia es ligeramente la interacción, porque, por ejemplo, en un teléfono cuando pones el dedo hay un pequeño problema, y es que el ratón normalmente sí te deja ver lo que hay detrás. Entonces ahí tenemos, para dispositivos mucho más pequeños, tenemos que hacer una lupa, y además una lupa desplazada. Si no, los que tenemos un dedo grande como el mío, ¿no? Pues cuando vas a interactuar te pierdes qué es lo que hay debajo, ¿vale? Pero se puede hacer y de hecho lo hacemos. Actualmente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, tenemos la versión 1.4 de Adventure, debería salir en las 2 siguientes semanas. Hemos mejorado bastantes cosas, bastantes detalles. Pues, por ejemplo, a veces las conversaciones no se veían bien en función de los colores que podías tener en el fondo. Ahora ya te salen bocatas para semitransparentes cuando hablan los personajes. En las respuestas te salen también dentro de fondos semitransparentes para que sean más legibles. Hemos hecho que las conversaciones puedan pasar de derecha a izquierda si ocupan más de una línea. Hemos mejorado un montón de aspectos para evitar fallos, ¿vale? Y lo que estamos haciendo es intentando hacer que todas estas cosas que estamos desarrollando de forma separada, tratando de integrarlas en una plataforma que se llama eAdventure 2.0 y que, sobre todo, vayan orientadas a HTML5. De momento, nuestros juegos no se pueden ejecutar en plataforma iOS, básicamente en el iPhone. Sí en Mac y sí en Linux, pero no en el iPhone. La idea es que en HTML5 lo que estamos tratando de hacer es un nuevo motor de juego que ya tenemos hecho. Aquí, en estas 2 direcciones, las transparencias las tendréis en la red. Podéis ver algunas de las cosas nuevas que estamos haciendo. Y la idea básicamente es que mediante ese nuevo motor de juego podamos crear una nueva versión que ya directamente nos cubra todos los entornos de e-learning, un juego que te puedes instalar directamente en tu ordenador y ya lo tienes sin necesidad de tener conexión a Internet, o en una tableta o dispositivo móvil. ¿Dónde estamos aplicando esto? Como hemos empezado muy tarde, no sé si tengo hasta las 5 o es un poco demasiado largo.
Vale. Bien, pues os voy a explicar, aquí espero que más brevemente, y si tenéis interés me puedo parar en alguno de los ejemplos, más claramente algunos de los casos en los que los estamos aplicando. Básicamente, nuestro interés hasta ahora y de aplicación ha sido sobre todo en el campo médico y en la educación. Tenemos ejemplos en escuelas, en concreto en Madrid, sobre todo hemos trabajado con el Ramiro de Maeztu, y en la región de Aragón con el Centro de Tecnologías Educativas de Aragón, el CATEDU. Y básicamente en el entorno de medicina, está especialmente adecuado porque desde el punto de vista científico es un campo muy complejo en el que si cometes errores los pacientes pueden sufrirlos. Entonces es un campo especialmente adecuado para lo que son los juegos y las simulaciones. Bien, en concreto, en el Hospital General de Massachusetts, con el cual llevamos colaborando ya 5 años, se ha cambiado todo el proceso de enseñanza a los médicos y se ha introducido la simulación como elemento central. El hecho de que la idea hasta ahora, como funciona, es que un médico, el modelo más habitual es que un médico aprende la parte teórica, luego mira cómo lo hace un experto y luego ya practica él. Primero supervisado por un experto y luego ya solo. Pero claro, la primera vez que lo hace él, es mucha responsabilidad, ¿no? O sea, la primera vez que tú le cortas a una persona para acceder a su corazón, pues es mucha responsabilidad. Previamente has ido haciendo cosas muy simples, primero suturas, ¿no? Esto está muy de moda porque ahora ha habido muchas series de televisión sobre médicos. Bueno, pues la idea básicamente es que mediante simulaciones tú puedes entrenar este tipo de cuestiones de tal forma que por lo menos te aprendas todos los aspectos. Luego hay aspectos manipulativos que son mucho más difíciles, ¿no? Bueno, yo también he estado haciendo prácticas, ya sé intubar, ¿eh? Me parece que le había roto por lo menos un diente, ¿eh? Y luego hay cosas en la simulación, por ejemplo, lo de abajo es un entrenador médico de verdad para los médicos que hacen la paroscopia. Hacer la paroscopia y jugar a los videojuegos es bastante parecido, salvando las distancias. La idea básicamente es que interactúas por un lado y miras a otro, ¿vale? Entonces, además es uno de los pocos sistemas que se ha probado y se ha demostrado que funciona. Entonces, con ese sistema que, fijaros que tecnología tiene muy poca, es básicamente una cámara web con una pantalla, no tiene ningún ordenador, y básicamente interactúo mediante 2 pinzas, no sé si se ve muy bien el detalle, interactúo mediante 2 pinzas, pero yo no veo sobre lo que interactúo, lo tengo que mirar a través de una pantalla, ¿vale? Entonces ahí tengo que aprender a coser, a hacer nudos, a pasar cosas de sitio, y está temporizado. Entonces es muy parecido a un juego, pero es físico, ¿vale? Tiene una parte física. Bueno, a mí no se me daba especialmente bien, ¿eh? Por eso me he dedicado a la informática y no a la medicina. ¿Se puede utilizar los juegos realmente aquí en el campo médico? Bueno, pues sí. Uno de los juegos que hemos desarrollado nosotros está actualmente desplegado en el Hospital General de Massachusetts y en Harvard, y no es tanto para enseñar como para evaluar. Una de las cosas que tienen que hacer allí es enviar muchas muestras médicas. Y esas muestras médicas pueden ser desde una cosa muy sencilla, como puede ser una prueba de piel, que no tenga ninguna complejidad, hasta enviar cosas tan complejas o peligrosas como puede ser anthrax, ¿vale? O muestras de alguna enfermedad altamente contagiosa, etcétera. Entonces hay que empaquetarlo de una forma muy curiosa, completamente predeterminada, hay que envolverlo con hielo sólido, meterlo en un determinado sitio, y para eso tienes que estar certificado. Y esa certificación te dura durante 2 años. Y eso lo pueden hacer personas que tienen mucha cualificación laboral o muy poca. Y el hospital, por supuesto, tiene que entrenar a todas esas personas. Eso se hacía hasta este momento con un contenido básicamente textual, pero tú puedes saber todos y cada uno de los pasos de ese proceso y aún así hacerlo mal. ¿Por qué? Porque yo sé hacer todos los pasos, pero los hago en el orden incorrecto. Y eso puede pasar cosas como que pues no deje la bolsa suficientemente abierta, el hielo sólido, que es básicamente CO2, pues la bolsa está demasiado cerrada y termina explotando. Entonces va el de UPS o el de FedEx con su camión y de repente aquello hace ¡plof! Y claro, el de FedEx no sabe muy bien lo que va ahí dentro, ¿eh? Bueno, lo de anthrax es un caso, normalmente esas cosas suelen poner, pero vamos, podría ser, si no hubiera sido por cuestiones como el terrorismo, ese tipo de cosas antes se enviaban de esta manera.
¿vale? Entonces, ¿qué pasa a partir de ese momento? Llama a una de esas brigadas de la peli, viene y quema el camión y lo vuela y cosas por el estilo, ¿vale? Y yo sabía todos y cada uno de los procedimientos. Entonces hemos desarrollado una simulación mediante la cual pues tienes que hacerlo bien, y eso es parte del examen. Y si no pasas el examen no estás certificado y no puedes hacer tu trabajo. Y si no estás certificado, el que te contrata no va a estar muy contento, ¿vale? Bien. Otra de las cosas que estamos haciendo a nivel de investigación es, podemos usar los juegos, y sobre todo los juegos ahora que los estamos desplegando en entornos de operación mucho más natural, porque a la gente a veces le puede dar un poco de reparo usar el ordenador. Tú le das el ordenador y le dices, no, tienes que jugar a esto, y es una persona mayor y te dice, yo es que no soy jugón, tal, pero tú le das una tableta y todo el mundo enreda. ¿No os habéis visto el vídeo de un niño como de 2 años que le ponen un iPad y luego le ponen una revista, ¿no? Y primero le ponen el iPad y luego el niño le da a la revista y se enfada, ¿no? Está en YouTube y es muy divertido. ¿No? Porque el niño piensa que la forma de interactuar con la revista es la misma que tenía antes con el iPad. No sé cuánto tiempo lo han entrenado antes, ¿no? Porque entiendo que esos vídeos probablemente están trucados. Bueno, en este caso, ¿se pueden utilizar estos juegos o estas simulaciones que hacemos para determinar, por ejemplo, si una persona tiene problemas, algún tipo de problemas mentales? Pues estamos con el Hospital General de Massachusetts y con la Universidad de Chile viendo a ver si podemos desarrollar juegos de bajo coste que permitan ver si una persona está empezando a tener problemas, algún tipo de problemas de demencia, como pueden ser la demencia frontotemporal y en concreto la disfunción ejecutiva. Son gente que su vida normal se comporta de una forma bastante habitual, pero que salen a hacer compras y se olvidan de la mitad de lo que han comprado. En ese caso, muchos de nosotros probablemente, de los que tenían que comprar, probablemente estaríamos muchos ahí, pero no. O sea, es algo un poco más serio. Son gente que no es capaz de completar planes que previamente ha hecho, o que no es capaz de cumplir restricciones. Entonces tiene que comprar 10 cosas y se gasta el dinero. En la primera se gasta todo el dinero que tiene, y a la vez compra otras cosas que no necesita, ¿vale? Entonces, eso es bastante difícil de determinar. Hay muy pocos expertos especializados en ese caso, y muchas de las veces le llega a un médico en una zona rural una persona que se comporta de una forma extraña, pero que no sabría determinarlo. Entonces, lo que estamos tratando es de ver si con estos juegos se podría hacer una especie de filtrado inicial, ¿vale? De tal forma que por lo menos te diera una idea de si lo tienes que enviar a un especialista, porque especialistas hay muy pocos y es un proceso muy caro, en el cual igual pues una persona tiene que venir pues desde las Islas Baleares aquí, o en Chile, que concretamente es un país que tiene 4.000 kilómetros de largo, muy estrechito. Imaginaos que tienen que ir todos a Santiago de Chile, que es donde está la unidad central, ¿vale? Igual tienes que hacer 2.000 kilómetros. Es bastante caro. Entonces, la idea básicamente es ver si, de una forma, hemos hecho un juego muy sencillo, que es ver si eres capaz de preparar una taza de té. No tiene ninguna complejidad en sí mismo, porque todo el mundo sabe preparar una taza de té, ¿vale? Pero ahí te permitimos hacer todo tipo de errores. Te permitimos echar más agua o agua varias veces, entonces se desborda. Hemos hecho otro con una tostada, ¿vale? Y, bueno, más en el campo médico, uno que ya había comentado antes de la parte de... Estos ya los había comentado antes, de hematocrito humano, lo que decíamos de determinar pues si te has dopado o no te has dopado. A los del hematocrito humano, si no entendéis, esto es lo que hacen los del ciclismo cuando incrementan su número de glóbulos rojos para tener mayor transporte de oxígeno, ¿vale? La práctica esta es en la que te enseñan a hacerlo de una forma manual, aunque luego se hace normalmente mediante máquinas, pero bueno, instrumentalmente es una cosa que se sigue haciendo en la Facultad de Medicina. Estamos colaborando también con el Departamento de Cirugía de la Universidad Complutense de Madrid, con el juego de la visita al quirófano, que ya había también mencionado antes, ¿vale? Y otro de los casos que estamos haciendo es colaborar con la Organización Nacional de Trasplantes. España tiene la Organización Nacional de Trasplantes más exitosa del mundo, la que es capaz de realizar el mayor número de donaciones per cápita. ¿Por qué? Pues porque funciona muy muy bien. Tienen un sistema súper depurado y son un conjunto de expertos muy limitado el que lo hace. Entonces la idea es que ahora se quiere generalizar este conocimiento a Sudamérica y a otros países de Europa, pero claro, el conjunto de expertos es muy pequeño y además la formación es muy cara. Entonces,
hasta qué punto, mediante este conjunto de simulaciones, se puede pasar a automatizar. En concreto, bueno, esta es una parte que habíamos hecho, no es la más importante, era una parte de determinación de muerte cerebral. En España se utilizan sistemas muy sofisticados para comprobar que antes de donar un órgano realmente no tienes ninguna capacidad de, digamos, de vivir por ti mismo, ¿no? Pero, sin embargo, claro, te mantienen vivo artificialmente mediante respiración asistida, circulación, etcétera, para que tus órganos no se pierdan, ¿no? Pero ellos tienen que hacer un conjunto de comprobaciones. Si no se tiene todos los dispositivos tan sofisticados que se tienen en España, pues existe todo un conjunto de mecanismos mucho más manuales que hay que hacer, y esta era una de las partes que contemplaba, ¿vale? Bien, desde el punto de vista más educativo, este me interesa especialmente porque os los podéis bajar. La idea es decir, ¿realmente yo puedo hacer juegos? Uno de los problemas que existe al principio es que de los juegos muchas de las veces no sabemos muy bien qué cosas tendríamos que especificar. Bueno, estos son juegos educativos que hemos hecho, que se han probado en institutos, ¿vale? Hemos hecho un ejercicio, un experimento muy bonito, que era en un instituto para enseñar técnicas de reanimación. Normalmente viene un médico o un enfermero y te cuenta cómo lo hace, con un maniquí, con un desfibrilador automático, etcétera. Pues lo que hemos hecho ha sido ponerlo a competir al médico de emergencias y al maniquí y al desfibrilador contra un juego. En una clase iba el juego y en la otra el médico. A ver quién aprendía más. ¿Quién creíais que aprendía más? A ver, ¿los del juego o los del médico? A ver, ¿cuántos piensan? A ver, vamos a levantar la mano, por favor, no seáis tímidos. ¿Cuántos creen que los del médico? Aquí siempre actúa el miedo escénico, como yo quiero que gane el juego, ¿vale? Pregunto siempre lo que quiero que no sea. ¿Cuántos creen que los del juego? Lamento deciros que los juegos son muy útiles, pero no hacen milagros, ¿vale? Los dos aprenden. Realmente aprenden más, de momento, el del médico. ¿Por qué? Porque estamos jugando al mismo tiempo. Tiene también una pequeña trampa, y es que normalmente cuando va el médico siempre busca 1 o 2 voluntarios en la clase. Entonces, esos 25, por lo menos hay 2 que están tocando el maniquí y esas cosas, o que tocan el desfibrilador, 2, 4, dependiendo un poco de la... Entonces, claro, esos tienen una experiencia mucho más directa manipulativa, ¿no? Entonces, eso tiene nuevamente más retención. En cualquier caso, lo que sí hemos podido probar es que con el juego aprenden. Y hay otro factor que es el de coste. ¿Vosotros creéis que ahora mismo, tal y como están las cosas, tenemos dinero suficiente para dedicar a un médico de emergencias con amplia experiencia, que normalmente debería estar desplegado en una UBI móvil o en un helicóptero, que eran los 2 que usábamos nosotros, para hacer esas cosas? ¿Lo podemos tener destinado en ir a dar clase a institutos? Sería ideal, pero no creo yo que las condiciones económicas den para eso, ¿vale? Entonces, realmente, el juego enseña lo suficiente y, sobre todo, te enseña una cosa. Si hay una persona que está en problemas, antes de ser un héroe, llama a emergencias. Eso es lo que más vida salva. Luego, a partir de ahí, tienes que saber cuáles son los procedimientos para tratar de ayudar a mantenerlo en vida. Pero en muchos de los casos, otra de las cuestiones que te enseña el juego es, si hay un señor en el suelo y a tu instituto han enviado un aparatito muy mono que se llama desfibrilador automático, primero averigua si ese señor respira y tiene pulso, ¿vale? Si le das la descarga, lo envías al hospital, ¿de acuerdo? Incluso lo puedes matar si tiene muy mala suerte. Entonces, hay determinadas cosas que puede enseñar un juego y que pueden ser muy básicas. En este caso, la parte buena es que si lo tendréis en las apariencias, pero en el Centro de Tecnologías Educativas de Aragón ahora mismo tenemos disponibles 4 de los juegos, y va a haber otros 2 más. Uno de ellos que yo creo que os puede interesar, que es uno de búsqueda de trabajo en inglés, ¿vale? Y en función de lo bien que lo hagas en el juego, ¿vale? Tienes que primero crear tu currículum, te dicen las cosas que deberías poner y las cosas que no deberías poner. Un currículum en inglés es ligeramente diferente que en español, ¿vale? La carta de presentación la tienes que hacer también en inglés, y en base a lo bien o mal que hagas eso, más una pequeña entrevista de trabajo, te contrata o Google, o terminas trabajando en un cine, ¿vale? Los diseñadores de juegos querían haber sido más cruel con el trabajo peor, pero siempre están ahí los educadores fastidiando un poco, ¿no?
Por ejemplo, en el de reanimación no nos dejaron matar al paciente. Eso, como saben todos los gamers, no se hace. No se hace, ¿vale? O sea, realmente, aquí, fuera de lo que es un poco la anécdota y la broma, hay que tener en cuenta que a veces el hecho, sobre todo, de que el juego de reanimación incluya vídeos y haya personas reales, pues, hombre, a un chaval de 12 años le puede afectar mucho si sale un cartel que dice lo has matado, ¿vale? Bueno, ese fue el primero. Cuando decíamos antes lo de cooperar educadores con la gente que desarrolla juegos, básicamente ahí lo que pasa es que realmente no se quieren ni ver, ¿no? Si no pones una forma de colaboración más o menos sencilla, por supuesto, aquí cuando nos plantearon el juego, los que diseñaban el juego así más en plan jugón decían, vale, vamos a primero decidir todas las condiciones en las cuales lo matamos, ¿no? Entonces, claro, llegan los médicos y dicen su parte, y llega el educador y dice, no, la primera condición es que en este juego no puede morir el paciente. Pues le has quitado toda la gracia. O sea, le has quitado toda la gracia. ¿Vale? O sea, simplemente os lo digo porque en muchos de los casos también tenemos que ser conscientes cuando estamos diseñando a quién está destinado y cuáles son los condicionantes, ¿vale? Tenemos que ser también muy cuidadosos, por ejemplo, en el vocabulario que usamos. Entiendo que muchos de los juegos que usáis vosotros tienen un vocabulario a veces procaz o... Bueno, en estos casos tienes que ser un poco más sutil, ¿vale? Bien. ¿Dónde estamos aplicando estas cosas? Bueno, pues hemos tenido una cierta suerte y estamos usándolo. Actualmente tenemos 4 proyectos europeos, uno que estamos cerrando que se llama Proactive. Estamos en una red de excelencia en juegos educativos europea que se llama Gala, y estamos también en otros 2 proyectos un poco más pequeños probando el uso educativo de los juegos en entornos más de escuela o más médicos, como son Segan y Chermug. Y sobre todos estos proyectos que van a estar ejecutándose durante 2 o 4 años, pues seguiremos trabajando en lo mismo que es básicamente en eAdventure. Para que os hagáis una idea, eAdventure se está utilizando en... Eso de ahí es la gráfica de descargas. A día de hoy, que lo he hecho esta mañana, tenemos más de 26.688 descargas de lo que es la plataforma. Está traducida a varios idiomas y la gente la está utilizando por ahí en másteres similares a este. O sea que si no os ponen condiciones, estáis buscando algo y os molan los juegos, pues os podéis animar. Normalmente nosotros tenemos un foro en el que podéis solicitar ayuda, ese tipo de cosas, y os tratamos de ayudar. Tenemos manuales, tenemos vídeos que más o menos os ayudan a hacer los juegos. Por supuesto, es un sistema de código abierto donde se puede contribuir de muy diversas formas, y si tu contribución es algo más que anecdótica, pues pasarías a ser parte de los miembros que han contribuido, y puede ser una forma de que sea una parte de tu presentación o de tu pequeño portfolio como primer paso de tu carrera ya profesional. Y nada, ahí tenéis los principales enlaces, y también pues en YouTube tenéis algunos vídeos que hemos hecho, desde descripción general pues hasta cómo se hacen más o menos juegos. Y por mi parte pues eso sería todo. Muchas gracias por vuestra atención.